y cuál es la realidad, porque realmente encanta, es fascinante, y Carlos Esteban es un escritor extremadamente acabado, en el sentido de la perfección, en el sentido de la provocación. En Los Cimarrones del Maniel de Neiva hay una dimensión de un estudio inédito, prácticamente desconocido, pero que Carlos Esteban, en su permanencia en el Archivo de India, tuvo la capacidad de la dedicación a un tema, reitero, prohibido en el país. Por eso Carlos Esteban es un fresco en términos intelectuales. Los cimarrones que huyeron en ese momento a ese lugar de Neiva, de la Sierra de Neiva, que huyeron de lo que era el territorio haitiano, territorio de la parte francesa, esos cimarrones lograron construir un maniel inexpugnable donde los españoles y aún los franceses dedicaron todos los recursos militares, económicos, políticos para hacerlo desaparecer y no pudieron. Ante la imposibilidad de poder realmente sofocar a estos negros, entonces España tuvo una actitud realmente inteligente y fue negociar con ellos. Durante 13 años, del 1783 a 1796, hubo un proceso de negociación entre los cimarrones, cientos y tantos, con las autoridades españolas. Y duró tanto porque los negros, desconfiados totalmente de lo que era el sistema español, cada día, cada minuto, usaban la astucia para conseguir todas las conquistas que quisieran. Estamos hablando del imperio más poderoso, la ocupación militar más poderosa del momento, contra unos negros que eran de mucho más disminuidos en los aparatos militares, pero tenían la astucia de conocer el terreno, tenían la astucia de la guerra de guerrilla y tenían la astucia de transportarse de un lugar a otro rápidamente, de tal manera que no podían ser realmente vencidos. Los españoles plantearon: si no hay posibilidad de poder derrotar, y ellos tienen en zozobra todos los pueblos, los lugares vecinos, entonces hay que negociar con ellos para acabar realmente con los cimarrones y acabar con el maniel. Esto tuvo una fase de extremada discusión. Se plantearon como objetivo sencillamente trasladar a un lugar a los cimarrones, ofrecerles todo tipo de ayuda para que ellos, bajo las leyes del gobierno español, se mantuvieran en ese lugar. Hubo varias propuestas en los alrededores, en las llamas, tales, cuales, y terminaron como a 2 o 3 kilómetros en la actualidad de Cabral, a 5 kilómetros 6 de Barahona, en el Naranjo. Y el Naranjo fue el lugar destinado y dado para comenzar el proceso. Ahí se da el tratado que hace posible que España ceda a Francia la parte española, y entonces no culminó de manera total ese proceso, pero sí llegaron a mudarse varios de
esos cimarrones. Este es un libro obligatorio, fascinante, que nosotros recomendamos desde el punto de vista de lo que significa para mí el trabajo más acabado en todos los detalles, hasta los detalles de la creación, de los prejuicios, todos los detalles de lo que significa realmente un bañero, que hasta ahora no había sido posible. Yo he trabajado en la zona durante muchos años y tengo algunos apuntes donde iba haciendo las recomendaciones que describe Carlos en su libro y lo que en el terreno yo he ido descubriendo, que paradójicamente muchas de las descripciones que están en el libro de Carlos todavía podemos nosotros realmente encontrarlas. Por ejemplo, para Carlos, la ubicación de donde se encontraba el Maniel de Neiva era en el Maniel Viejo. Sin embargo, en todos los recorridos que yo he ido haciendo en esa área durante muchos años, donde antes de llegar a Polo todavía están asociados, el camino entre lo que significa la parte del Naranjo hacia Neiva, la descripción de las praderas todavía se encuentran y todavía las podemos identificar. Pero para mí, Carlos, el lugar más aproximado de donde estaba el Maniel es una pequeña población que se llama El Fundo, cerquitita de Polo, ahí mismo pegado, porque está en el fondo de lo que es todo el terreno. Lo describe ahí a partir de las documentaciones, los peñascos, los hoyos que habían, todo. Y en lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, Bernardo Vega, que en el 77 hizo la primera arqueología realmente importante de los cimarrones, desde el Empito hasta el Maniel Viejo, y que tuvo haciendo investigaciones por lo menos 4 o 5 cuevas que estaban más o menos 15 kilómetros de Polo. Sin embargo, para mí es en el fondo que está en un peñasco hacia abajo, casi inexpugnable, que estaba el Maniel. Pero eso es un punto, es una hipótesis, eso es una propuesta, una provocación que hace Carlos para que nosotros realmente vayamos en esa línea de la investigación. Interesante la visión táctica y estratégica que tuvieron los cimarrones en la ubicación del poblado del Naranjo. En el poblado del Naranjo lo llevaron hasta el final, donde habían los montes y donde estaba cerca una loma inmensa, impresionante, la loma de Job. Y entonces ellos hicieron alrededor de los bohíos. Al lado hay un cerro que yo he subido varias veces, que si uno se pone a mirar hacia allá, tiene una visión de todo el que puede acercarse al poblado del Naranjo y que está viniendo de la laguna de Cabral hacia la loma de Job. Ahí ponían vigilantes, cualquier cosa sencillamente salían, pasaban por el comedor y la cocina y subían a las lomas. Entonces estaban en una fortaleza estratégica. Yo logré hace 25 años que yo vengo mermando con eso,
en el Naranjo yo encontré la celebración del culto a San Juan Bautista. San Juan Bautista era uno de los santos preferidos de los esclavos. Y todavía yo participé llevando parché y pandero con guira del poblado hacia el arroyo de El Naranjo. Y ahí nosotros pudimos encontrar que la gente iba con ofrendas, iban rezando y cantando, y cuando llegaban al lugar donde comenzaba el arroyo, que absorbaba el agua, ahí entonces lanzaban las ofrendas, tocaban y bailaban. Esa celebración a San Juan Bautista coincide con la hipótesis que yo planteo de en la vereda fue un maniel de tránsito y el santo también era San Juan. Carlos recoge un detalle interesante cuando describen al Naranjo la cantidad de mosquitos que había. Bueno, pues yo he estado de noche y está por la mañana y los mosquitos parece que son familia porque son los vivos. Una cantidad inmensa de mosquitos. De esta manera, nosotros podemos ver y reiteramos el trabajo único, importante de Fernando Vega sobre la arqueología en varias de las cuevas, el Manuel Viejo, en la zona. ¿Qué tenemos nosotros como parte pendiente de la investigación a partir de una reflexión de ese libro de Carlos? Hay que realmente trabajar para localizar lo más que se pueda, acercarse a lo que era el maniel, la ubicación exacta. Hay que hacer un estudio arqueológico del cementerio del Naranjo para ver todas esas posibilidades de presencia negras y marronas, porque es el cementerio original. Hay que hacer una reflexión profunda sobre lo que significa esos cimarrones y las cachuras. Es muy importante profundizar sobre eso. Cuando yo visité el Naranjo la primera vez y todas las veces posteriores, más del 90% de las viviendas, todas por dentro y por fuera, tenían pintura naif. Eran pintura que ni la aprendieron en la universidad ni en Bellas Artes, ni nadie fue enseñada. Eso para mí era una herencia a nivel cimarrona de esa pintura naif. Vino uno de los ciclones, los genios siempre que están en el poder acaban, tumbaron la mayor cantidad de bohíos, entonces sencillamente acabaron con esa pintura y lo pintaron de morado con amarillo. Falta algo y algunas cosas importantes. Como dijo José Guerrero esta mañana y Carlos Andújar, el mayor aporte para mí de Carlos Esteban no es solamente toda la documentación que nos ha puesto en la mano y los caminos que nos ha enseñado que tenemos que recorrer para poder comprender. No. Para mí, Español al fin, la mayor virtud de Carlos para mí es de un investigador, de un intelectual comprometido
comprometido con la verdad. Carlos no escribe por encomienda ni se vende, y muchos de sus planteamientos son planteamientos frescos y atrevidos contra el sistema y contra los intelectuales tradicionales. Señores, nos han ido llevando a una actitud acrítica, que es la negación de Carlos. ¿Cómo que vimos cómo desbarataron a Samaná? ¿Dónde estaban los antropólogos? Yo no he visto ningún documento que nadie dijo nada. Entran a modernizar la zona colonial. Ahí han destruido cantidades de cosas y no ha habido realmente nada más que de alguna institución. ¿Dónde están los antropólogos? Cogieron como si fuera pastel, agarraron el altar de la patria y lo metieron. ¿Y los antropólogos dónde están? Ahora están con el cuento de Santa Bárbara. Pero yo quiero ver los antropólogos. ¿Cuál es la actitud crítica, rebelde, que nos enseñaba a nosotros Carlos Esteban? Ahí aparece un ario con una proclama de mentira y falsedades, de prejuicio y racismo, y sencillamente el ministro del Interior, el ministro de Educación, lo que dice: quitamos ese libro, es sexto de historia. ¿Qué dijeron los antropólogos? Un historiador, dos historiadores. ¿Y los antropólogos qué decían? Nada. Ahí lo último que pudo haber ocurrido es que la Academia de Ciencias tenía varios años. La Academia de Ciencias como un centro realmente de reivindicación, de protección de lo que significa la identidad nacional. Ahí se levantó toda una serie de simbolizaciones de la profundidad de la identidad a nivel de la religiosidad popular. Y ahí se levantó la figura de quien es para mí el más importante de los personajes populares, Liborio Mateo, un sacerdote de la religiosidad popular, un líder campesino y un líder antiimperialista que luchó contra las botas gringas norteamericanas por una serie de presiones, porque eso, como nos dijeron la Oficina de Patrimonio Patrimonial, de Patrimonio Cultural,